Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que vamos a sumergirnos en un escándalo, o mejor dicho, en la reacción de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Hande Erçel. Sí, así como lo leyeron, vamos a desgranar las críticas que ha recibido en redes sociales y sobre todo, cómo ha manejado ella toda esta controversia. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera de Hande, así que quédense hasta el final para no perderse ningún detalle. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el tema. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional gracias a su talento y carisma. La hemos visto brillar en telenovelas que han sido un éxito rotundo como Aşk Laftan Anlamaz o Sen Kalkam, donde su química con sus compañeros de reparto, especialmente con Kerem Bürsin, generó una enorme base de fans y mucha especulación sobre su vida personal. Sin embargo, en el mundo de la fama, donde las luces brillan intensamente, las sombras también pueden ser profundas, y las redes sociales, ese espacio aparentemente democrático, a menudo se convierten en un campo de batalla. Recientemente Hande se ha visto envuelta en una serie de críticas que han generado un considerable revuelo online. El detonante de esta situación, como suele suceder, parece ser una combinación de factores, desde decisiones profesionales hasta comentarios sobre su vida privada. Las críticas en redes sociales hacia figuras públicas como Hande Erçel son un fenómeno omnipresente en la era digital. A veces estas críticas son constructivas y ofrecen una perspectiva valiosa. Pero lamentablemente muchas veces se transforman en ataques personales, juicios infundados y una avalancha de negatividad que puede ser abrumadora. En el caso de Hande, las críticas han abarcado diversas áreas. Por un lado, hemos visto comentarios sobre su estilo de actuación. Aunque muchos la elogian por su naturalidad y emotividad, otros la acusan de ser repetitiva en sus papeles o de no evolucionar lo suficiente como actriz. Este tipo de críticas, aunque duras, son parte del debate público sobre el arte y la interpretación. Sin embargo, lo que realmente escala la situación es cuando las opiniones se desvían hacia ataques personales, comentarios sobre su apariencia física, su estilo de vida o incluso su vida amorosa, temas que, en mi opinión, deberían ser sagrados y privados. Hemos sido testigos de cómo algunos usuarios en plataformas como Twitter, Instagram e incluso TikTok han lanzado comentarios muy duros. Se ha cuestionado su elección de proyectos, sugiriendo que debería ser más selectiva. Otros han criticado su presencia en redes sociales, insinuando que publica demasiado contenido trivial o que no responde de la manera que ellos esperan. Y por supuesto, no podemos olvidar los comentarios sobre su relación con el cantante turco Murat Dalkılıç, o las especulaciones sobre sus nuevas amistades. Las redes sociales tienen esa peculiaridad de convertir cualquier aspecto de la vida de una celebridad en un tema de conversación pública, y a menudo, un tema de juicio. La presión sobre figuras públicas, y especialmente sobre mujeres en el ojo del huracán, es inmensa. Pero lo que nos trae aquí hoy es la reacción de Hande. ¿Cómo ha manejado ella toda esta ola de comentarios negativos? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Inicialmente Hande, como muchas otras celebridades, solía mantener un perfil bastante bajo frente a estas críticas. La estrategia habitual es la de ignorar y seguir adelante, esperando que la negatividad se disipe por sí sola. Sin embargo, hemos visto una evolución en su manera de afrontar estas situaciones. En lugar de quedarse en silencio, Hande ha optado por una aproximación más activa y empoderada, sin dejar de ser elegante y profesional. Un punto clave en su reacción ha sido la de no caer en provocaciones ni alimentar la negatividad. En lugar de responder a cada comentario hiriente o desmentir cada rumor malintencionado, Hande ha elegido enfocarse en lo suyo, su carrera, su trabajo y su bienestar. Hemos visto cómo, a pesar de las críticas, ha continuado trabajando arduamente en sus proyectos. Ha compartido en sus redes sociales momentos de su día a día, de sus sesiones de trabajo, de su dedicación a su arte y esto, de alguna manera, ha sido su respuesta más elocuente. Ha demostrado que su enfoque está en la creación y en el crecimiento profesional, y no en las opiniones destructivas de unos pocos. Además, Hande
Ha utilizado su plataforma para promover mensajes positivos. En varias ocasiones ha compartido citas inspiradoras, ha hablado sobre la importancia de la salud mental y ha alentado a sus seguidores a ser amables unos con otros. Esto envía un mensaje claro: no va a permitir que la negatividad contamine su espacio ni el de sus seguidores. Es una forma muy inteligente y madura de redirigir la conversación, demostrando que tiene control sobre lo que proyecta. Hemos visto también momentos en los que, ante críticas particularmente injustas o ataques directos, Andy ha emitido comunicados o ha dado declaraciones, pero siempre desde una posición de respeto y con un tono firme pero no agresivo. No se trata de una defensiva a ultranza, sino de reafirmar su postura y establecer límites. Por ejemplo, cuando se han especulado cosas sobre su vida privada de manera malintencionada, ella ha podido salir al paso, pero siempre con la discreción que la caracteriza, sin entrar en detalles innecesarios que solo alimentarían el circo mediático. Otro aspecto fundamental de su reacción es su comunidad de fans. Andy tiene una legión de seguidores leales que la defienden apasionadamente en cada ocasión. Ella, a su vez, ha mostrado un profundo agradecimiento por este apoyo. En lugar de ver a sus fans como meros admiradores, parece considerarlos como parte de su círculo de apoyo, y esta conexión es vital. Ella ha expresado en repetidas ocasiones su gratitud por el amor y la lealtad que recibe y esto, sin duda, le da una fortaleza adicional para enfrentar cualquier adversidad. Podríamos decir que la estrategia de Andy ante las críticas en redes sociales se basa en varios pilares. Primero, resiliencia y enfoque profesional, no deja que las críticas la desvíen de sus objetivos profesionales. Sigue trabajando en sus proyectos con dedicación, mostrando que su pasión por la actuación es su motor principal. Segundo, promoción de positividad y bienestar, utiliza su plataforma para compartir mensajes inspiradores y para hablar sobre temas importantes como la salud mental, demostrando que está comprometida con un impacto positivo. Tercero, establecimiento de límites con elegancia, cuando es necesario, responde a las críticas o desinforma, pero siempre desde una posición de respeto y sin caer en la trampa de la provocación. Cuarto, valoración de su comunidad de fans, reconoce y agradece el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes son un pilar fundamental en su carrera y en su fortaleza personal. En resumen, Andy está demostrando que es posible navegar el complejo mundo de la fama y las redes sociales con dignidad y fuerza. No se trata de ser inmune a las críticas, sino de aprender a gestionarlas, a proteger tu espacio y a utilizar tu voz para algo más grande que el simple debate superficial. Su reacción es un ejemplo para muchas otras figuras públicas, y también para nosotros como usuarios de estas plataformas, de cómo podemos interactuar de una manera más constructiva y menos destructiva. Así que, en conclusión, lo que hemos visto en el caso de Andy es un ejemplo claro de cómo una figura pública puede afrontar las críticas en redes sociales de una manera madura y empoderada. En lugar de esconderse o de responder con ira, ella ha optado por mantener el enfoque en su carrera, transmitir mensajes positivos, establecer límites claros y agradecer el apoyo de sus fans. Su actitud demuestra que la resiliencia, la positividad y la autenticidad son herramientas poderosas para navegar las aguas a menudo turbulentas del mundo digital. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la reacción de Andy ante las críticas. Espero de verdad que hayan disfrutado y encontrado útil esta información. Agradezco enormemente su tiempo y su atención al ver este vídeo. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes de la manera en que Andy maneja estas situaciones? ¿Creen que su estrategia es la correcta? ¿Han experimentado ustedes críticas negativas en redes sociales y cómo las han afrontado? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Andy o si les interesa este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.